La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título La verdad para este tiempo. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta mañana y siempre. Te damos gracias por la vida y la salud que nos das y por la oportunidad de exponer con libertad la verdad de tu palabra. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos, Padre, que seas tú el que nos dirijas en todo tiempo. Sé con los hermanos que vayan a sintonizar esta programación y bendícelos con la presencia del Espíritu de Cristo. Te pedimos por los hermanos que están pasando por momentos difíciles o los que están sufriendo alguna enfermedad, que están aquejados por algún padecimiento, para que tú seas con ellos y seas su refugio en todo momento. También, Padre, te pedimos que fortalezcas a los tuyos ahora que se ve lo que viene en el ambiente profético. Danos espíritu de consagración y valor para exponer la verdad en la eficacia de tu espíritu. Que las personas puedan reconocer la verdad expuesta en la sencillez de las Escrituras y que puedan decidirse por el camino al cielo. Padre, te pedimos especialmente que reprendas al enemigo en estos momentos y a sus instrumentos, para que nada impida la comunión contigo ni la poderosa obra que has tomado en tus propias manos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en la epístola a los Hebreos, el capítulo 1, los versículos 1 al 4, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, alabado sea su santo y precioso nombre, por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a 2 de Timoteo, al capítulo 3, los versículos 8 al 13, donde allí nos dice la santa palabra: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 9, mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Versículo 10,
pero tú has conocido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad y paciencia. Versículo 11. Persecuciones, aflicciones como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, pero de todas ellas me ha librado el Señor, alabado sea su santo y precioso nombre. Versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que permanecen cimentados en la fe una vez dada a los santos. En el programa de hoy vamos a estar hablando de algo que algunos saben que es sentido común, pero que otros que han sido engañados han llegado a pensar que al ser progresiva la verdad ha evolucionado a otra cosa totalmente diferente. La verdad para este tiempo no ha cambiado desde que los apóstoles la recibieron. Lo que fue verdad para ellos sigue siendo verdad para nosotros, que hemos alcanzado el final de los días. Ahora, para que entiendan el contexto de mis palabras, les dejo saber que me refiero a la verdad eterna, la cual no cambia. No me estoy refiriendo a tiempos o periodos proféticos. Lo digo bajo el contexto que se expresó Pablo cuando dijo que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Para que estemos claros en cuanto a lo que presenta Pablo aquí, no hubo un cambio en el mensaje dirigido al pueblo de Dios, sino que el expositor del mensaje fue el que cambió. Esto es lo que Pablo está manifestando de los profetas de Dios al Hijo de Dios, para el beneficio del creyente. Aunque debemos tener en mente que siempre ha sido Cristo el que ha traído el mensaje del Padre, aun cuando haya hablado por medio de los profetas. El mensaje dado por Cristo, que fue asimilado por los apóstoles, fue el mismo que ellos compartieron con el mundo y que llegó a ser parte de la cristiandad, antes de que Roma metiera su asquerosa mano. Por ejemplo, la sierva del Señor, hablando de los valdenses, nos dice: la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la Iglesia Apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3, la iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 62, el párrafo 2. Más claro,
no cante el gallo. Y mis queridos hermanos, así lo debemos comprender. Mientras Roma envenenaba al mundo con el paganismo cristianizado, Dios tenía un pueblo fiel que presentaba la verdad eterna a todo aquel que la atesorara. No la recibieron de Roma, ni llegaron a esa conclusión por ellos mismos, como vimos en la cita, sino que la habían recibido de sus padres, quienes la recibieron a su vez de la Iglesia Apostólica, quien la recibió de manos de Cristo mismo. Esa fe o verdad eterna tenía que resurgir en el tiempo del fin, pues Dios no iba a tener unos apóstatas representándolo, como muchos hoy juran. Los desmanes de Roma debían ser corregidos y por lo tanto había que protestar y reformar lo que no se sostenía con las sagradas escrituras. No se podía descansar hasta que toda la verdad que había sido sepultada por el instrumento del diablo en este mundo, que Jehová los reprenda, fuera sacada a la luz, revelando nuevamente el camino trazado por Cristo. Por lo tanto, aunque los reformadores protestantes no lo hubieran alcanzado en su totalidad, no podía haber tregua. Había que seguir reformando y protestando lo falso, para señalar claramente lo verdadero. Solo de esta manera la fe, una vez dada a los santos, llegó a ser la fe de los pioneros adventistas. Pero el enemigo no se cruzó de brazos, que Jehová los reprenda. Hizo cuanto pudo para que la verdad que estos valientes compartían fuera entremezclada con error y fanatismo, para que no pudiera llevar el efecto que conduce a la vida. Usó sus instrumentos malévolos para confundir lo que había sido claramente expuesto por los fieles. Y aprovechando el momento que los pioneros fueron bajando a la sepultura, se hicieron cada vez más audaz e implementaron cambios sin consultar a la iglesia en pleno. Pero la santa palabra los atacaba y desmentía, pues al acercarse más a Roma, la verdad los eludía. La sierva del Señor explica este fenómeno al decir: bien sabía Satanás, que Jehová los reprenda, que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna, diciendo: escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Y mis queridos hermanos, esta poderosa cita la pueden encontrar en El Conflicto de los Siglos, la página 49, el párrafo 3. Por lo tanto, no todos fueron descarriados de la verdad eterna. Siempre hubo personas que andaban a la luz de la palabra. Una clara comprensión de los 10 mandamientos de Dios mantendrá siempre al creyente cerca de la verdad eterna, a los que quieran servir a Dios en espíritu y en verdad. Esto mantendrá al pueblo alejado de la apostasía y del campo de la confusión. Por esta razón fue promulgada tan espectacularmente ante el pueblo de Israel, para que nunca lo olvidara. Hablando al respecto, la sierva del Señor nos comparte esta hermosa información al decir: por medio de su poderosa fuerza, a pesar de la oposición del faraón, Dios libró a su pueblo de Egipto para que observara la ley que había sido dada en el Edén. Lo llevó al Sinaí para que escuchara la proclamación de esa ley. Al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de Israel con su propia voz, Dios demostró su importancia, dio a conocer
su majestad y autoridad como soberano del mundo con una pavorosa grandeza. Hizo esto para impresionar a la gente con el carácter sagrado de su ley y la importancia de obedecerla. El poder y la gloria con que la ley fue promulgada revela su importancia. Es la fe que una vez fue dada a los santos por medio de Cristo nuestro Redentor, que hablaba desde el Sinaí. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos sobre la Salud, la página 355, los párrafos 2 y 3. Por lo tanto, cuando hoy día los adventistas que se han aferrado a la apostasía y dicen en su oscura confusión que la verdad del Padre y del Hijo no tienen un papel importante en las escenas finales de este mundo y que no juega un papel predominante en la controversia final, la ley de Dios los desmiente y desenmascara su confusión, pues el mismo primer mandamiento les dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículos 2 y 3. Ahora, aclarando lo que aquí se expone, la sierva del Señor nos recuerda lo siguiente al decir: en este primer mandamiento, Jehová, el Eterno, el que posee existencia propia, el no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 277, el párrafo 5. En la creencia de la Trinidad, cuyo origen es pagano, el tercer ser, que supuestamente es el Espíritu de Dios, pero que es supuestamente otra persona aparte de Dios, hace añicos el primer mandamiento y destruye, por lo tanto, la ley de Dios. También contradice totalmente lo expuesto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, donde dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El contraste hecho en la santa palabra destruye la mentira de la Trinidad. Ahora, recuerden lo que presentaba la cita de Consejos sobre la Salud. En esa cita, Elena White nos dejó saber que los 10 mandamientos son la fe una vez dada a los santos por Cristo. Y allí mismo, un poco más adelante, nos sigue diciendo: encontraremos oposición al proclamar el mensaje del tercer ángel. Satanás, que Jehová lo reprenda, pondrá por obra todo recurso posible para invalidar la fe una vez dada a los santos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 2 y 3. Pero todos deben escuchar las palabras de la verdad a pesar de la oposición. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Consejos sobre la Salud, la página 356, el párrafo 3. El mensaje del tercer ángel no es solo el sábado, como hoy algunos señalan. La ley de Dios es la verdad eterna y todo lo que de ella emana. Como ya vieron, ella le denominó la fe que una vez fue dada a los santos.
Este es el blanco de los ataques del enemigo. Pero ahora noten, para simplificar el término, el mensaje del tercer ángel, y para que todos pudieran comprender de qué se trata este mensaje que hay que proclamar ante el mundo, Elena White le denominó claramente lo que expone la Escritura, le llamó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es su sinónimo. Como pueden ver, lo que esto compone es muy abarcante. Por lo tanto, nos sigue demostrando que la verdad del Padre y del Hijo es fundamental para el tiempo del fin y es la verdad para este tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Lo que ha sido echado por tierra nos corresponde exaltar ante la humanidad. Y mis queridos hermanos, eso es lo que nos aconseja la sierva del Señor. No nos envía a profundizar en la apostasía ni a examinar de cerca al error. El consejo inspirado por el Espíritu de Cristo es muy lógico y adecuado para el momento que vivimos y nos dice llana y sencillamente que las verdades que son fundamento de nuestra fe se mantengan ante el pueblo. Algunos se apartarán de la fe, presentando cuidado a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Pausa. Esto se ha cumplido de muchas maneras, pero específicamente en cuanto a la mentira de la Trinidad que hoy casi todos han abrazado. Continúa la cita diciendo, hablan de ciencia y el enemigo entra y les da abundante ciencia, pero no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del Espíritu. Pausa. La santificación del Espíritu no se puede realizar cuando estás esperando que otro Espíritu, que no es el de Cristo, posesione tu corazón pensante para que haga lo que Él mismo no puede hacer, pues nunca está en armonía con Dios. No puede santificar cuando enseña a desobedecer, cuando está en rebelión contra el cielo. Continúa la cita diciendo, ahora debemos entender cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que nos han hecho como pueblo lo que somos, guiándonos paso a paso. Y mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 25 de mayo de 1905, en el artículo La obra para este tiempo, párrafo 23. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Aquí la sierva del Señor también señala los pilares de la fe adventista, pero que quede meridianamente claro que los pilares de los pioneros adventistas no son los pilares de los adventistas que están actualmente en la apostasía omega, pues hoy estos últimos se destacan por poner distancia entre lo que los pioneros enseñaban como verdad, y esto lo vemos especialmente en relación con lo que enseñan acerca de la deidad. Para llevar adelante el engaño, ellos señalan un tiempo de transición en la vida de Elena White y cómo fue pasando de la verdad del Padre y del Hijo a la mentira de la Trinidad. Ellos le han puesto hasta un nombre a la mentira. En inglés le llaman The Paradigm Shift, o en español el cambio de paradigma. Esto lo presentan como para justificar el cambio o la transición, para que el creyente engañado no sea sacudido por este hecho, pero lo que no pueden despintar es que el desarrollo de la verdad nunca convierte la verdad en mentira. Ahí quedan desenmascarados. Ellos señalan ese periodo como siendo desde el 1898 hasta el 1915, el año que murió la sierva del Señor.
Pero los escritos de la sierva del Señor hasta el mismo año de su fallecimiento siempre los desmienten, como esta cita que destruye su mentira predilecta al decir: los últimos 50 años no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos. Pausa. Ahí no deja espacio para la fantasía de los adventistas trinitarios. Continúa la cita diciendo: con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en el 1844, después de transcurrida la fecha. Las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Y muchos de los ministros del Evangelio y los médicos del Señor verán avivadas sus almas languidecientes de acuerdo con la palabra. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Pausa. Eso quiere decir que se cayó el engaño de los adventistas trinitarios. Continúa la cita diciendo: lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Pausa. Aunque los trinitarios se animan en el error cuando ven las palabras o escuchan Espíritu Santo, no pueden cantar victoria porque la fe de los pioneros pone todo en su justa perspectiva, como podemos ver en los anuarios cuando presentaban los fundamentos de nuestra fe. Continúa la cita diciendo: fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los que se apartaron de esos fundamentos no son adventistas. Continúa la cita diciendo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la carta 326 del 4 de diciembre, noten el año, de 1905, en el párrafo 3. Pues sí, así desmintió sus falsas pretensiones, pues la verdad del Padre y del Hijo era una doctrina fundamental para los pioneros adventistas, con lo cual comenzaban sus exposiciones. Hoy nos quieren hacer ver una historia adulterada, pero Dios no cambia y la mentira de la Trinidad nunca vino a ser verdad. Por lo tanto, si el pueblo que Dios eligió para exponer sus verdades ante los ojos del mundo, para desenmascarar a Roma, fue desviado de la verdad eterna, era necesario que el Eterno levantara a unos pocos que aceptaran la pura verdad. La verdad para este tiempo es la verdad que lograron desenterrar los pioneros adventistas, y la verdad del Padre y del Hijo, la más preciosa de todas. Hoy la debemos proclamar pase lo que pase. La sierva del Señor nos deja saber lo rudo que será ese camino al decir: todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Satanás, que Jehová lo reprenda, obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios, y más firme su determinación de obedecerle, más firmemente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe
Una vez dada a los santos, mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, la página 344, el párrafo 2. Y mi querido hermano que me escuchas, llegó el momento de andar y proclamar la verdad eterna ante los ojos del mundo, que perece porque no la ha conocido. Por lo tanto, vístete de Cristo y con Él atravesaremos lo que va a estallar muy pronto ante los ojos del mundo. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.